Cristo Vive les da una calurosa bienvenida a un nuevo estudio con nosotros. Hoy vamos a estar viendo un estudio maravilloso titulado ¿Qué hacer en medio de la enfermedad? Yo te invito a que vayamos y leamos la palabra del Señor en Juan 16, verso 33. La palabra de Dios nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La santa palabra de Dios nos está enseñando que en este mundo, como nos dice, tendréis aflicciones. Van a haber quizás enfermedades, van a haber problemas, van a haber situaciones fuertes, pero lo importante es que Dios nos está diciendo en este verso, dice: pero confía, porque yo he vencido al mundo. Dios ha vencido a la enfermedad, Dios ha vencido a los problemas, Él ha vencido todo. Y también la palabra de Dios en Isaías 53, verso 5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros fuimos curados, nosotros fuimos sanados. Somos sanos y somos libres en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y muchos pensarán que los cristianos no pueden enfermarse, no pueden padecer de situaciones difíciles, de aflicciones, de problemas fuertes. Pero la misma palabra, el verso que leímos al principio, nos dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero nos dice, confía en el Señor, porque Él ya venció todas esas situaciones, todas esas aflicciones y enfermedades, todo lo que pueda haber en el mundo. Jesús ya lo venció, Dios ya lo venció, porque resulta que nosotros estamos en un mundo donde hay contaminación, donde hay virus, donde hay pestes, donde hay enfermedades, donde hay muchas cosas, y nosotros estamos en medio de todo eso. Pero Dios promete que ya venció todo eso, que ya todo eso está afuera, que ya todo eso Él lo venció en el nombre de Cristo. Y quizás usted pueda estar pasando por una enfermedad, una aflicción, un problema bien fuerte, pero la palabra de Dios nos enseña que Él es nuestro sanador, como lo leímos en Isaías 53, 5, porque dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros debemos de tener nuestra mirada puesta en nuestro sanador, en el que nos liberta, en el que nos puede dar esa sanidad divina del cielo. Y te preguntarás, como este título, entonces, ¿qué debo de hacer en medio de esa enfermedad? ¿Qué debo de hacer en medio de esa aflicción? ¿Qué debo hacer en medio de ese problema? En medio quizás de ese problema familiar, de esa aflicción, sea lo que sea que puedas estar pasando. Y antes de darte la respuesta a esa pregunta, quiero hablar acerca también de algo muy importante, y es de lo que no debemos de hacer en medio de la aflicción, en medio de esa enfermedad. Y lo primero es que no debemos de perder la fe. En medio de la enfermedad no puedes perder tu fe, porque a veces estas enfermedades y aflicciones que podamos estar afrontando puedan ser consecuencias, quizás la enfermedad puedan ser consecuencias de malos hábitos, del descuido natural, puede ser una consecuencia de eso. También la enfermedad puede ser por hereditaria, o tal vez por otras causas que aún no se encuentran una razón, un origen de dónde pudo venir esa enfermedad. Pero aunque nosotros en la tierra somos creyentes, somos humanos, también pueden venir esas enfermedades, esas aflicciones, esos problemas. Pero lo importante es que en medio de esa enfermedad no podemos perder la fe. Nuestra fe no se puede apagar, nuestra fe no se puede debilitar, no puede restarse, sino que más bien debe de aumentar y de crecer, porque eso es lo que Dios nos está enseñando en este momento, y en su palabra también la enseña. También, ¿qué no debemos de hacer en medio de la enfermedad? Es dejar de congregarnos. Nosotros siempre, continuamente tenemos que escuchar la palabra del Señor, como en este momento lo puedes estar recibiendo. Otra cosa es que no dejes de buscar a Dios, porque Él es el único que te puede sanar. Él es el único que puede hacer lo que el ser humano pueda pensar que es imposible. Dios es el único que puede hacer
todo lo imposible, todo lo que nosotros creemos que no se puede, Él sí lo puede hacer. Entonces por eso no debemos dejar de buscar a Dios. Quizás te puedas estar preguntando, pero estas enfermedades que me atacan, ¿cómo puedo hacer yo entonces en medio de esto? ¿Qué puedo hacer yo en medio de esta enfermedad que puedo tener años? ¿Qué puedo hacer yo en medio de esta aflicción? Y lo primero, lo principal, como número uno, que debemos de hacer en medio de la enfermedad es identificar quién es el que te va a sanar. Y el que te puede sanar de cualquier enfermedad se llama Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el que me va a sanar, y es Jesús. La palabra de Dios nos dice en Isaías 53:5, como lo acabamos de leer: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Aquí estamos identificando que Jesucristo es el sanador. Dice: molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por último nos dice, después de esta coma, dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros debemos identificar primeramente y tener claro quién es el que puede sanarnos. Y dice la palabra que por sus llagas nosotros, ¿por las llagas de quién? De Jesús. Nosotros hemos sido curados, como nos dice la palabra. Nosotros somos sanos. Y yo te quiero poner un ejemplo de una mujer que podemos ver en la Biblia que identificó quién era su sanador. Les invito a que leamos Lucas capítulo 8, verso 43. Nos dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Imagínense la cantidad de años que esta mujer tenía padeciendo esta enfermedad. Quizás puede ser tu situación. Quizás llevas más de 1, 2 años con la misma enfermedad. O quizás apenas el doctor quizás te lo diagnosticó ahorita. O quizás llevas más de 12 años. La palabra nos dice: y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Imagínense, esta mujer gastó todo en médicos, en ver cómo podían sanar esa enfermedad, cómo ella se podía curar. Pero nos dice que por ninguno había podido ser curada. Más adelante nos dice que se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquí claramente nos quiere decir que ella identificó quién podía sanarla. Ella se olvidó de que ya no hay ningún médico, doctor terrenal que pueda curar esta enfermedad del flujo de sangre que ella tenía. Ya no hay nada que se pueda hacer porque dice que ninguno había podido curarla. Y entonces ella identificó: Jesús sí me puede sanar. Jesús sí me puede libertar de esta enfermedad. Y dice que su fe, miren lo que dice su fe, que con tan solo tocar el borde de su manto, al instante, es decir, inmediatamente, ella fue curada, ella fue limpia. Más abajo en el versículo 46 nos enseña, dice: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Nosotros tenemos que hacer como esta mujer del flujo de sangre: tocar, para que el poder de Dios salga y caiga sobre nosotros esa sanidad que tanto estamos esperando. Más adelante nos dice: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. No nos dice que ella fue sana a los 2 minutos, ni a los 10, ni a la hora, ni al día siguiente, sino que dice que al instante ella fue sanada. Lo que quiere decir que si nosotros identificamos quién nos puede sanar y activamos esa fe y accionamos en tocar el borde del manto de Jesús, al instante tú puedes ser sano, al instante tú puedes ser libre de esa aflicción, de esa enfermedad que puedas estar padeciendo quizás durante muchos años. Dice que al instante ella fue sana. Y en el verso 48 nos dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Yo creo que todos queremos que Jesús nos diga: hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha levantado, tu fe te ha restaurado, tu fe te ha hecho libre. Ve en paz, como dice al final. Yo creo que todos anhelamos
escuchar esa voz de Jesús que diga, tu fe te ha salvado, ve en paz, sigue, ve en paz. Y así como esta mujer del flujo de sangre acaba de decir que ella identificó quién podría ser su sanador, quién la iba a sanar por completo. Así nosotros debemos de tomar ese ejemplo para que en nuestra vida nosotros identifiquemos quién es el que puede sanarnos. Porque cualquier enfermedad, desde la más pequeña hasta la más grande, hasta la más complicada, hasta la que sea imposible, Jesús lo puede sanar, Jesús lo puede hacer, Jesús puede hacer milagros, Jesús puede traer sanidad a tu vida, sanidad incluso a tu alma por dentro de cada uno de nosotros. Lo segundo que debemos de hacer en medio de la enfermedad, como lo acabé de nombrar, es mantener la fe, mantener esa fe activa, mantener esa fe que crezca, no que decaiga, sino que sume, que vaya creciendo, que no la perdamos. También buscar a Dios, aun cuando el doctor, el médico en lo natural te diga que tienes que acostumbrarte a vivir ingiriendo medicamentos, que tienes que acostumbrarte a vivir con esa enfermedad, que tienes que acostumbrarte ya por toda la vida, o que quizás no te quedan muchos días de vida o meses de vida. Debemos de buscar a Dios aun cuando el médico diga todo eso, porque su palabra en Salmos 107, versos 19 al 20 nos dice: pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué nos quiere decir? Clamaron a Jehová en medio de la angustia, en medio quizás de lo que puedas estar pasando, enfermedad, aflicción, problemas, escasez, todo lo que pueda suceder en tu vida. Dice, pero clamaron. Y más adelante dice, y los libró de sus aflicciones. ¿Por qué los libró? Porque ellos clamaron a Jehová. Y dice, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Envió su palabra. Hoy tú tienes la oportunidad de que estás recibiendo la palabra del Señor. Hoy estamos recibiendo palabra de sanidad. Hoy estamos recibiendo la palabra de qué podemos hacer en medio de la enfermedad. Y dice que Él envió su palabra y los sanó. También nos dice que es algo que se está ejecutando de inmediato. Así como el ejemplo de la mujer del flujo de sangre que dice, y al instante ella fue sana. Nos dice que Él envió su palabra y los sanó. Es como algo que nos quiere decir, va a suceder así. Cuando Dios envía su palabra, tú la recibes, tienes fe, la accionas, Él te va a sanar. Así de inmediato, como dice aquí en la palabra de Dios. Y dice que, y los libró de su ruina. Dios puede traer libertad a tu vida, Dios puede sanarte, Dios puede restaurarte, Dios puede hacer incluso lo que tú creas imposible. Cualquier cosa que tú creas imposible, Dios lo puede hacer posible, Dios lo puede hacer todo en nuestras vidas. Otra cosa que debemos de hacer en medio de la enfermedad es alabar a Dios, porque el plan de Dios es perfecto, su voluntad es perfecta. Y la palabra en Éxodo 23, capítulo 25 de la Nueva Versión Internacional nos dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Es como una condición, si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Nos dice que si nosotros adoramos a Dios, Él no solo dice que va a traer sanidad, sino que va a bendecir tu vida. Dice que Él bendecirá tu pan y tu agua, porque tú le estás adorando. Y más adelante nos dice, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Por eso es que es importante alabar a Dios en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, porque dice, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Quiere decir que no solo es para las personas que quizás están sanas y no han tenido ningún tipo de enfermedad grave, sino que Dios dice que aún los que puedan estar enfermos, Él va a apartar de ti toda esa enfermedad. Llámese a esa enfermedad quizás cáncer, quizás el malestar que puedas tener, quizás problemas de tiroides, problemas de tensión. Dios dice que Él va a apartar de ti toda esa enfermedad si tú le alabas, le adoras a Dios. Por eso es importante nunca dejar de adorar a Dios, porque su plan y su voluntad es perfecta. Amén. Y seguimos leyendo la palabra que dice, yo apartaré de ustedes toda enfermedad, como lo acabo de decir. Eso lo dice en Éxodo 23, verso 25. Y sabemos que Dios
tiene el poder quizás para poder evitar toda la enfermedad, todos los problemas, muchas cosas que puedan estar pasando en el mundo, las aflicciones. Dios puede simplemente evitar que todo eso suceda, porque Él puede, quizás así como lo pone, Él también lo puede quitar sencillamente. Dios puede quitar esa situación tan fuerte por la que podamos estar pasando. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que Dios necesita que haya un problema, por decirlo de alguna manera, para que Él se pueda glorificar. Porque es importante, la palabra del Señor también nos lo enseña, y lo podemos leer siempre en su palabra, que esta enfermedad no es para muerte, sino para que se glorifique el nombre del Señor, que lo vamos a ver en el ejemplo de Lázaro. Por eso es importante, cuando hay una enfermedad, no es para quejas, no es para echar las culpas, sino que es para glorificar a Dios, porque aunque tú no lo creas, en esa enfermedad tan grave que puedas estar pasando, es para que Jesús se glorifique. Yo quiero que juntos veamos el ejemplo de Lázaro en Juan 11, verso 3 y verso 4, nos dice la palabra que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y por eso era que yo estaba comentando que cuando hay enfermedad, cuando hay aflicción, es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Si no hay aflicción, entonces ¿cómo Él se puede glorificar? Eso es como, por decirlo, eso es una pequeña excusa para Dios hacer algo maravilloso, para Dios hacer algo grande, porque dice, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que Él se glorifique en su nombre. Y nos dice en el verso 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Imagínense, Jesús oyendo que Lázaro estaba en esas condiciones, que estaba en esas condiciones tan fuertes, Él no salió corriendo del lugar donde estaba. Dice la palabra de Dios que se quedó 2 días más, ni siquiera un día, sino 2 días más en el lugar donde Él estaba. ¿Y qué sucede? Que muchas de las veces podemos estar pasando por esa enfermedad tan fuerte, por esa aflicción, y queremos ya que Dios nos sane. Queremos que Él venga corriendo y ya, Jesús, sáname. Él lo puede hacer, porque sí puede hacerlo. Pero la palabra nos dice que si Jesús mismo se quedó 2 días en ese lugar como para aguantar, porque Él sabía que se iba a glorificar su nombre. Y eso es lo que sucede muchas de las veces en nosotros. Queremos que todo sea rápido, pero debemos entender la voluntad del Padre, que va a ser perfecta para nosotros y que tarde o temprano Él se va a glorificar, porque su palabra lo dice, lo acabamos de leer en Juan. Más abajo nos dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también, leamos esta parte tan importante que dice Marta, que dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Qué impresionante la fe que tenía Marta, que dijo esto, que yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Ella sabía que podía suceder algo, porque Jesús estaba ahí presente. Pero más abajo, leamos qué nos dice. En el versículo 23 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero fíjense que Marta no había entendido lo que Jesús le estaba diciendo, porque ella dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dice, quitad la piedra. Y veamos qué dice Marta. Marta dice: Señor, hiede ya, es decir, Señor, ya huele muy mal porque ya es de 4 días. Fíjense que hace rato acabamos de leer que Marta, la misma Marta, dijo: mas también sé ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo dará. Pero esa misma Marta, unos minutos después, fue la que dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es decir, como que no vaya a quitar la piedra, porque el cuerpo ya lleva ahí mucho tiempo y huele muy mal. ¿Y qué pasa? Eso muchas veces sucede en nuestras vidas.
Tenemos una fe, creemos, nuestra fe crece, aumenta y estamos como Marta que decimos más, también sabemos que ahora todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo dará. Pero minutos después, o un tiempo después, o quizás al año, decaemos y decimos, Señor, hiede ya. Y nuestra fe decae, nuestra fe se derrumba. Entonces, ¿dónde quedó lo que Marta había dicho anteriormente? Pero Jesús dijo algo muy importante y es lo que Él también nos quiere recordar a cada uno de nosotros. Y Él dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Qué impresionante Dios, Jesús hoy también lo está diciendo para nosotros. Que aunque quizás decimos al principio, yo sé que todo lo que yo le pida al Padre, Dios me lo va a dar, pero quizás después tú dices, hiede ya, Señor, ya huele muy mal, pero Él te recuerda y te dice, no te he dicho, una vez más te digo, que si tú crees, vas a ver mi gloria. Si tú crees, puedes ser sano. Si tú crees, puedes ser libre. Solo no dudes en lo que Dios puede hacer, porque Él lo puede hacer todo. Él incluso en este ejemplo de Lázaro, Él puede resucitar, Él puede hacer todo lo que nosotros creemos que no es posible. Y más abajo nos dice que entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el cuerpo y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo al Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Y qué sucedió después? Después Lázaro salió de ese sepulcro donde estaba. Y lo que nos quiere decir que en medio de esta aflicción nosotros debemos de tener fe. Debemos de creer lo que Jesús dice que hará y es que su palabra está llena de palabras de sanidad. Nosotros debemos de creer de esa palabra que Jesús dice en Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Ella lo trajo para nuestras vidas. Y dice, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En esos momentos de oscuridad, de enfermedad, de aflicción, de escasez, de problemas, quizás de cáncer, quizás de enfermedades que pueden llevar incluso a las personas hasta la muerte, el SIDA, muchas enfermedades que puedan haber, pero es solo una pequeña excusa para Dios glorificarse en medio de esa enfermedad, porque su gloria se hace evidente, su gloria se muestra cuando hay esa oscuridad, cuando hay esos problemas, cuando hay esa enfermedad. Es solo una pequeña excusa que Dios usa para glorificarse grandemente en tu vida. Por eso si tú estás pasando por una enfermedad, una aflicción, un problema, recuerda que Dios se va a glorificar grandemente en esa enfermedad que tienes. No importa si ya ha pasado 12 años o más de 12 años, como el caso de la mujer del flujo de sangre que tenía 12 años con esa enfermedad. No importa cuánto tiempo ha pasado, Dios puede sanarte. Tienes que tener fe y creer que Él todo lo puede hacer. Y con esta palabra tan maravillosa hemos aprendido qué podemos hacer en medio de la enfermedad. Y yo espero que cada uno de nosotros podamos poner todo eso en práctica en nuestras vidas, porque Jesús está dispuesto a sanarnos. Solo tenemos que tener fe para que Él nos diga, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Amén. Yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús y yo te invito a que hagamos una pequeña oración para entregar este hermoso servicio en las manos de nuestro Dios. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias, Jesús, porque tú has traído palabra de sanidad para libertarnos, Señor, para refrescar nuestras mentes y recordar, Señor, que tú eres el único que puede sanarnos. Que no importa lo que puedan decir los médicos, los doctores aquí en la tierra, Señor, yo soy sano en el nombre de Jesús y yo sé que cada persona que nos está escuchando también lo está declarando, que es sano en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que tú has traído sanidad y medicina a nuestras vidas, que tú ya te llevaste todas las enfermedades a la cruz del Calvario. Y yo sé, Padre, que cada persona está anhelando esa sanidad, no solo en su cuerpo, Señor, sino también internamente, en su alma, en su corazón. Trae, Señor, sanidad a cada persona, Señor, que esté escuchando este mensaje. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos las gracias, Señor. No nos cansaremos de adorarte y de alabarte, porque a través de eso, Señor, tú también puedes sanar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.